Quiero compartirles el día de hoy un tema que nos puede ayudar un poco a no necesariamente a entender lo que Dios está haciendo, pero sí estar más tranquilos en cuanto a lo que está sucediendo a nivel mundial y por qué se están dando estos eventos y qué es lo que Dios está haciendo cuando miles de personas o millones de personas en el mundo están sufriendo y pareciera que Dios no estuviera haciendo nada, que pareciera que Él está mandando esto como un castigo, que está enojado con la humanidad y por eso está mandando este castigo. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra con respecto a esto. Primero que nada, yo quiero comentarles a todos ustedes que dentro de nuestra naturaleza humana, todos tenemos el deseo siempre de saber qué es lo que está haciendo Dios en mi vida o qué está haciendo Dios en la vida de los demás. Quisiéramos todos conocer el paso a paso, el detalle de lo que Dios va a hacer, y no solo lo que está haciendo el día de hoy, sino lo que Dios tiene planeado para el día de mañana o para el próximo mes, o inclusive habrá quienes de nosotros nos hemos preguntado ¿y cómo vendrá el próximo año? Pero muchas veces, hermanos, debemos de reconocer, tenemos esas preguntas, tenemos esas interrogantes porque no conocemos bien a Dios. Y vamos a ver a través de la Escritura algunos de esos elementos que les estoy comentando ahora, porque quiero darles un ejemplo. Si nosotros confiamos mucho en una persona, por ejemplo, yo tengo hermanos en la congregación, ¿verdad? A lo largo de los años, hermanos en la fe, que de repente me pueden decir, hermano, necesito esta ayuda, necesito esto otro, ya sea una ayuda en dinero, o una ayuda en que les preste mi vehículo, o cualquier otro tipo de ayuda. Y si está en mí en ese momento poder ayudarlos, yo les digo, sí, adelante. Y normalmente, hermanos, como yo confío en esas personas, yo confío en ese momento que es un tiempo de Dios para ayudar a nuestros hermanos, yo no le pregunto a los hermanos, oye, pero ¿qué vas a hacer con este dinero? ¿O qué vas a hacer con el vehículo? ¿O qué vas a hacer? Les digo, ahí está, adelante. Resuelve el problema o la necesidad que tengas, porque hay una confianza, porque hay un conocimiento de esas personas, hay una relación previa, hay una historia que tenemos de conocernos, de compartir, de convivir, y se ha creado una confianza. Entonces, si nosotros como creyentes reconocemos que Dios es soberano sobre todas las cosas, y Dios dentro de sus planes, que a veces nos es a nosotros muy difícil entender porque, como dice su palabra, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, si decimos confiar en Dios, estar constantemente preguntándonos, ¿por qué estará haciendo Dios esto? ¿Por qué permitirá que una enfermedad que está afectando ahorita a toda la humanidad haya venido a este mundo? ¿Por qué está permitiendo Dios que la economía se esté dañando y que la gente a veces más vulnerable, la gente que gana menos, la gente que vive al día, son los más afectados? ¿Por qué Dios está permitiendo todo eso? Quisiéramos que Dios nos diera cuentas, quisiéramos que Dios nos diera una explicación para nosotros podernos sentir tranquilos. Y eso solo me habla de una cosa, hermanos. Me habla a mí de la falta de confianza en Dios. Y Dios lo único que nos puede decir tal vez en este momento es
espérate y ve lo que yo voy a hacer. Pero pues esa es la condición humana, lamentablemente. No nos queremos esperar. Dudamos en qué va a pasar. Y hermanos, si nos decimos hijos de Dios, si nos decimos creyentes, no podemos dudar. No podemos dudar porque hemos creído en un Dios que todo lo puede. Hemos creído en un Dios que es perfecto. Hemos creído en un Dios que es el único Dios verdadero. Fuera de Él no existe otro Dios. No hay nadie más alto, no hay nadie más perfecto, no hay nadie que conozca todas las cosas como Él lo hace, ni hay ninguna otra persona o poder en este mundo, en lo visible o en lo invisible, que pueda hacer todo lo que puede hacer Dios. Porque para Dios, el Dios de la Biblia, el Dios en el que hemos creído nosotros, no hay nada imposible. Entonces, reflexionemos un poco en esto, hermanos, porque cada vez que nosotros estamos preocupados, preguntándonos, pero ¿por qué Dios permitirá estas catástrofes, estas calamidades, estas enfermedades? Ahora imagínense en el futuro que viniera algún desastre natural, que hubiese, no sé, alguna guerra, tal vez no en nuestro país, pero cercana y que de alguna manera nos pueda afectar a nosotros. O cualquier otro problema, ya sea problema individual que tengamos como personas en nuestro núcleo familiar, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro país, o como lo estamos viviendo hoy en día de manera global, en donde desde el país más chico hasta el país más grande se están viendo afectados directa o indirectamente. Y algunos podrán decir, bueno, hermano, pero es que nosotros, pues sí, vemos esto, pero es que le pensamos y no le vemos qué beneficio, qué cosa buena puede traer todo esto. Pero les vuelvo a repetir, pensar de esa manera, hermanos, estar cuestionando lo que Dios permite, todas las cosas que Él ha planeado y como Él las ha planeado, tienen que pasar. Nos gusten o no nos gusten, tienen que pasar. Eso simplemente habla de nosotros que no confiamos plenamente en Dios. Porque nuevamente les digo, hermanos, si nosotros alguna vez en nuestras oraciones, en un canto, en nuestro hablar con Dios, le hemos dicho, Dios, confiamos en ti, ponemos nuestra vida en tus manos, toda nuestra voluntad la rendimos a ti, tú eres dueño de mi vida, en ti he creído, en ti he confiado. Todo lo que hayamos dicho, lo pudiéramos poner en tela de juicio, lo pudiéramos poner en duda, si estamos preguntándonos en este tiempo, ¿qué estará haciendo Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo tanto sufrimiento a nivel mundial? ¿Qué querrá? ¿Qué saldrá de bueno de todo esto? Y hermanos, les vuelvo a repetir, no podemos nosotros como cristianos estar perdiendo el tiempo en esas preguntas, porque simplemente debemos de depositar nuestra confianza en el Señor y sabemos que si nos entregamos a Él y que Él tome el control de todas las cosas, lo que Él quiera hacer, lo que Él quiera permitir, entonces nosotros vamos a descansar. Quiero que vayamos, hermanos, para leer y reforzar esto que les estoy diciendo con algunas partes de la Escritura. Y quiero que me acompañen, hermanos, primeramente a Daniel. Vamos a ir, yo lo voy a buscar aquí para leérselos. Daniel, capítulo 11. Y el versículo es el 32. Ahora, les voy a leer todo el versículo, pero hay una parte que para lo que estamos hablando ahorita no es importante, pero hay otra parte que sí es muy importante para lo que estamos hablando ahorita. Dice Daniel, capítulo 11, versículo 32, dice, con lisonjas
seducirá a los violadores del pacto. Esa es la parte, como les digo, que no es relevante ahorita. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, yo te pregunto, hermano, si tú eres pueblo de Dios y si tú conoces a tu Dios. Si tú conoces a ese Dios que nos ha dado las promesas de vida eterna, que nos ha dado vida nueva, vida en abundancia, entonces, si has respondido que sí a esta pregunta, si tú lo conoces así íntimamente, si has tenido intimidad con Él, si tú has recibido confirmación de el Santo Espíritu de Dios, que eres un verdadero hijo de Dios, y te has hecho estas preguntas de ¿qué estará haciendo Dios con toda esta pandemia, con toda esta enfermedad que se ha presentado? Yo creo que no hay mucha lógica en que un verdadero hijo de Dios, quien confía en su Dios, se esté haciendo estas preguntas. Porque nosotros lo único que debemos hacer, hermanos, es, como lo dijo aquí en este pasaje de Daniel, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora, yo quiero nomás extenderme un poquito en eso. Se esforzará. ¿Por qué nos debemos esforzar? En todo el Antiguo Testamento y algunas partes del Nuevo Testamento hay mucho esa frase, que debemos de ser esforzados, que debemos esforzarnos, que debemos de ponerle fuerza y decisión a lo que hacemos. En estos tiempos, que son tiempos de incertidumbre para todo el mundo, porque yo les aseguro que la mayoría de las personas no sabe qué va a pasar, inclusive nosotros como hijos de Dios, pues no sabemos lo que va a pasar mañana, a menos de que Dios nos lo revele. Pero si no nos lo revela, nosotros vamos a estar tranquilos, vamos a estar confiados. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Ahora, hermano, si tú estás preocupado por estos tiempos, revisa tu relación con el Señor y date a la tarea de conocerlo mejor, porque tal vez te has alejado o te has formado una idea de un Dios que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios que trajo el perdón a través de su Hijo a este mundo. Entonces, yo te exhorto a que en este momento, terminando el video, te pongas a reflexionar, te pongas en oración y le digas, Señor, efectivamente en este tiempo he tenido dudas, he tenido temores y tal vez han sido por esta palabra que estoy escuchando, porque no te conozco bien, porque no he querido tener una relación de confianza contigo, porque me has dado muchas cosas, me has sacado de problemas, me has ayudado, pero de alguna forma yo no he confiado plenamente en ti. Entonces esta es la exhortación, hermanos, que yo les traigo esta tarde para que ustedes, en la medida de las posibilidades, enfoquen todo este tiempo, porque muchos de nosotros estamos teniendo tiempo adicional en este evento mundial. Dedíquenlo para acercarse más a Dios, dedíquenlo para conocer más de su palabra, para estar en oración, para pedir por aquellos que no conocen a Dios, para ser buen ejemplo a los demás, en donde nosotros vamos a ser obedientes a nuestras autoridades. Si nos piden estar en casa, vamos a estar en casa. Si nos piden usar cubrebocas, vamos a usarlo. Si nos piden ir una sola persona a la tienda, vamos a ir de una persona. Vamos a ser obedientes a nuestras autoridades, porque seguir todo ese lineamiento no nos hace quebrantar ningún principio de Dios. Y acuérdense que la palabra nos dice que seamos obedientes y respetuosos a nuestras autoridades.
La única forma en que nosotros tuviéramos que ir en contra de nuestra autoridad es si la autoridad de este mundo nos pide hacer algo que es contrario a una ley o a un principio establecido por Dios. Esa es la única justificación. Pero si nos piden hacer algo, por abusivo que parezca, por difícil que se nos haga, pero no quebranta ningún principio de Dios, nosotros tenemos que ser ejemplo para todos los demás, siendo obedientes a todo lo que piden nuestras autoridades y colaborando de la manera que podamos. En este momento, para darles el ejemplo, estamos usando estos medios para llegar a ustedes a través de un video. Entonces, esa es la recomendación, hermanos, que si no estamos confiando plenamente en Dios, tengamos ese tiempo de reflexión para que nosotros nos conectemos más con el Señor. Y entonces, no les hablo nada más de esta tragedia que está viviendo el mundo entero, sino cualquier cosa futura que viniera, nosotros estemos tranquilos y estemos confiados, sabiendo que Dios es soberano sobre todas las cosas que están pasando. Y Dios nunca ha dejado de tener el control de las cosas que están sucediendo. Entonces, hermanos, esta es la reflexión. Que en estos tiempos de dificultad nos acerquemos más a Dios, conozcamos más de Él, tengamos más confianza en Él, no mostremos temor ante las situaciones, sabiendo que como sus hijos, nuestra alma y nuestra salvación están aseguradas en Él. No importa lo que pueda pasar con nuestro cuerpo físico, no importa lo que pueda pasar con nuestra salud o con nuestra economía. Lo importante para el Señor es que ninguno de nosotros nos perdamos. Eso es lo importante. Quiero pasar a otra lectura, hermanos, y en esta ocasión vamos a ir con Jeremías. Vamos al capítulo 9. Quiero leerles 2 versículos. Y dice así en el versículo 23 y 24, son los 2 versículos que les voy a leer. Dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, es otro pasaje en el cual nosotros debemos de reflexionar también, porque dice que de lo que nos tendríamos que alabar a nosotros mismos o reconocer como un logro para nosotros mismos es en que nosotros entendamos y conozcamos a Dios. Acuérdense que Pablo en varias de sus cartas, cuando él describe la forma en que él ora por la iglesia, por los miembros de la iglesia, en varias de sus cartas dice, yo le pido a nuestro Dios que todos ustedes lleguen al pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, llegar al pleno conocimiento de la voluntad de Dios es estar en comunión con Él todos los días, es tener confianza en Él. Y muchas veces, como en este tiempo, la voluntad de Dios es que tengamos paciencia, que esperemos. Recuerden, hermanos, que también nos habla la palabra que el Señor no va a poner ninguna prueba y ninguna tentación delante de nosotros que sea superior a nuestras fuerzas. Recuerden, hermanos, que toda la Biblia habla del sufrimiento del cristiano, pero el sufrimiento del verdadero cristiano es un camino hacia la perfección, hacia la santidad.
para que a través de ese camino, en donde a través de la aflicción, a través del sufrimiento, nosotros seamos perfeccionados en obediencia y en confianza con nuestro Dios, y nosotros seamos de esa manera limpios y sin mancha, y podamos estar por la eternidad en su presencia. Ahora, enfocándonos ya después de haber visto que realmente el Hijo que confía en su Padre Celestial no tiene que estarse preguntando constantemente por qué el Padre hizo esto, por qué hizo lo otro, por qué permite esto, por qué permite lo otro, y cosas a veces muy difíciles que parecen abusos, que parecen cosas que nos van a producir demasiado sufrimiento, demasiada aflicción, y estamos a veces temerosos de esos eventos. Pero debemos ya madurar como cristianos y dar un ejemplo a los demás y decir: nosotros creemos en nuestro Dios, y nosotros, como creemos en nuestro Dios, no importa la prueba que venga, no importa el desastre, la enfermedad, la guerra, la situación que venga, nosotros vamos a seguir confiados en Dios, porque sabemos que nuestra alma y nuestra salvación está guardada en Él. Y que no importa lo que en este mundo nos pueda suceder físicamente, nuestra alma, que es eterna, está guardada en Él.